El estudio de exégesis por Armando Alanís, lección 19. En la clase anterior estuvimos viendo cómo se hace una exégesis analítica de la historia de una narrativa bíblica. Y estuvimos viendo los principios básicos, ¿verdad? En cuanto a la experiencia, porque estamos viendo el tiempo, vimos el tiempo cronológico, vimos el tiempo cualitativo, y ahora en esta clase vamos a estar viendo el tiempo gramático y luego ya vamos a entrar a hacer una división de los eventos de esta narrativa en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Pero otra vez, cuando uno hace exégesis analítico, exégesis analítica, lo que uno tiene que tener en mente son los criterios, porque son tres criterios que hemos estudiado. El primer criterio tiene que ver con ¿qué? Con la exégesis analítica de la estructura. Y estoy recalcando esto para que no nos olvidemos que cuando hace uno exégesis de la Biblia, tenemos que estar bien preparados y conocer los principios de la exégesis analítica de la estructura del texto bíblico. Otro criterio, el número 2, que ya hemos estudiado, y estamos todavía en esta clase, vamos a seguir con este punto, es la exégesis analítica de la historia de la narrativa. Y específicamente estamos hablando de la narrativa de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Y bajo este criterio, algunos de los principios era identificar el tiempo, ¿verdad?, de la narrativa. Y vimos el tiempo cronológico, ahora vimos el tiempo también cualitativo, y ahora vamos a ver el tiempo gramático. Para refrescar la mente, recapitular, en la gramática son los verbos, recuerden ustedes, son los verbos que vienen a definir el tiempo en que una narrativa se está escribiendo, o lo que se dice en una narrativa por los personajes que están hablando o conversando. Los verbos identifican el tiempo, si es pasado, presente o futuro. Ya vimos en la última clase, brevemente, algo de la gramática en español. Por supuesto, como he dicho antes, en la gramática hebreo hay más que tiempo pasado, presente y futuro. Y luego si uno estudia el griego de la Septuaginta, hay muchos más tipos de verbos que la de hebreo. Pero en la clase anterior vimos el primer pensamiento. ¿Cuántos pensamientos estamos estudiando? Que hay en el capítulo 3, versículo 1 al 10, 17 pensamientos. Eso es lo que yo vine a seleccionar. Yo escogí. Y ya hemos hablado bastante cómo se seleccionan, cómo se escogen los pensamientos de todos los personajes en una narrativa. Ustedes tienen la flexibilidad, hermanos, de cambiar eso, pero creo que va a estar más o menos igual los pensamientos que ustedes escogen a los míos. Posiblemente los míos sean más o sean menos que los de ustedes, pero no hay problema. El punto es de saber esa agrupación de palabras que se están concentrando en una idea de aquella persona que está hablando. Entonces, vimos ahí en el pensamiento número 1, y noten la pantalla, porque fue allí donde vimos nosotros que el pensamiento número 1 de Moisés es tiempo pasado. ¿Cuáles son los verbos? Otra vez, ¿cuáles son los verbos que vienen a determinar esto? ¿Cuáles son los verbos? ¿Cómo? ¿Había? ¿El 1? Sí, el primer pensamiento. El primer pensamiento es de Moisés. ¿Verdad? Ok.
Porque en el examen práctico que ustedes están tomando en este momento, ahí habla de qué palabras pueden ustedes escoger que determine lo que acaban de decir que es tiempo pasado, ¿verdad? Bueno, es lo que quiero que vean ustedes aquí. Entonces, ¿qué palabra? La primera palabra es la cuál? Era. La segunda palabra, había hecho, ¿verdad? Y también la palabra dijo. Todas estas palabras están en ¿qué? Tiempo pasado. Ok, y por eso ahí en la pantalla vimos, ¿verdad?, que esta fue la respuesta. Pero ahora vamos a ver el pensamiento número 2. Este pensamiento lo dijo ¿quién? Moisés, Dios, Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién dijo estas palabras? Ok, la serpiente. Ahora, dijo esto usando tiempo pasado, presente o futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? Ok, aquí hay un estudiante que dice pasado. Otro dice presente. Okay. Pasado, otros dicen pasado. Miren, vamos a analizar el tiempo gramatical. Con que Dios os ha dicho. ¿Qué es os ha dicho? Que ese viene siendo segunda persona plural, tiempo pasado. Realmente en el hebreo es el tiempo perfecto, pero el tiempo perfecto comienza ¿de dónde? Del pasado, ¿verdad? Ok, pero por eso estar consciente de eso. Y luego, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es el otro verbo allí? Comáis. En el hebreo es el imperfecto. A ver, ustedes hermanos que estudian hebreo, ¿imperfecto qué es? Pasado, presente o futuro. Tiempo pasado. Entonces podemos ver, vamos a la pantalla, que el pensamiento número 2 gramaticalmente es tiempo pasado. Ok, vamos a seguir con el pensamiento número 3. Noten ustedes, y la mujer, ahí en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente. Bueno, ¿quién pensó y quién escribió estas palabras? Moisés. Moisés está escribiendo ¿en qué año? 1406 más o menos, escribiendo de algo que pasó ¿cuándo? En el pasado, ¿verdad? Entonces ya automáticamente, como escritor y buen gramático, inspirado por Dios, por supuesto, Moisés va a escribir sus palabras, su comentario, su narrativa en tiempo pasado. ¿Cuáles son las palabras ahí? Y la mujer respondió a la serpiente, que indican que es tiempo pasado. Respondió. Solamente. Ese es el único verbo. Respondió. Tiempo pasado. ¿Quién lo dijo? Moisés. Ok, vamos a ver la pantalla y pensamiento número 3 es tiempo pasado. Ok, vamos ahora a ver pensamiento 4, 5 y 6. Todavía allí en Génesis capítulo 3. Dice allí en el versículo 2 y el versículo 3, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Entonces ahí vemos nosotros hasta donde dice, ¿verdad? En medio, bueno, pero del fruto, ¿dónde? Sí, ahí está, ok. Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ese es otro pensamiento. Vamos con el pensamiento del fruto del árboles hasta, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Todas esas son palabras de quién? Este pensamiento, todo este pensamiento del fruto de los árboles, del huerto, podemos comer. La mujer, ¿qué es?
tiempo pasado, presente o futuro? ¿Qué creen ustedes? Aquí hay una persona que dice presente. 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 Todos aquí son presente. Digo, no. ¿Cómo? Hay presente futuro también. Okay. Hay presente, dice el hermano aquí que hay presente futuro y hay presente pasado. Ok, va. La única manera, porque se fijan ustedes, hermanos, que estamos haciendo análisis, sin embargo, todos tenemos diferentes, ¿qué? Respuestas. Vamos a hacer un análisis juntos para ver si podemos concordar todo, llegar a un acuerdo. Y la única manera es regresando ahí al versículo 2. Vamos a ver los verbos. Del fruto de los árboles, todavía no hay verbo. Del huerto a podemos. Comer. Comer es el infinitivo, pero podemos. Pero del fruto del árbol que está, ¿qué es? Presente. Entonces estamos viendo pasado, presente, en medio del huerto, dijo. Pasado, Dios. Ahora, Eva está citando a quién. ¿Se acuerdan? Entonces, ustedes como buen exégetas, como buen intérpretes, tienen que regresar ¿a dónde? Unas semanas antes, unos meses antes, yo no sé. Creo que es unos meses antes, tal vez no más de un año, 2 años, otros dicen más tiempo. Pero fue tiempo que, en el pasado, Eva está citando lo que Dios dijo ¿cuándo? En el tiempo pasado. ¿Cómo lo dijo Dios según Eva? En futuro. Fíjense ustedes, no comeréis. No dijo no comieron, no dice no coman, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Todavía es tiempo futuro para que no muráis. Entonces, ¿qué es lo? Haciendo un exégesis analítico del tiempo gramatical, podemos decir que este pensamiento está en qué tiempo gramático? Pasado, presente y futuro. ¿No es así? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Haciendo análisis de los verbos, hermanos. Pero noten ustedes que en este análisis, Eva está hablando en tiempo ¿qué? Cuando ella está hablando en tiempo presente y luego se va ¿qué? A tiempo pasado. ¿Se fijan ustedes? Nosotros hablamos así de la misma manera, en conversación. Lo que nunca hacemos es que nos analizamos como hablamos. Y es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, vamos a ver a la pantalla, pensamiento número 4 sería ¿qué? A ver si puse bien. Bueno, faltó. Aquí tengo tiempo, aquí en mis notas tiene tiempo pasado, presente y futuro. Ok, los 3 tiempos. Faltó allí, tiempo pasado. Entonces, ustedes que están viendo esto en DVD, ahí debe decir pasado, presente y futuro. Error tipográfico. Disculpen. La computadora, ¿verdad? Ok, vamos a ver pensamiento número 5. Estoy tomando mi tiempo, hermanos, para que nosotros aprendamos mejor. Ya aprendimos algo, pero para que aprendamos mejor cómo hacer este análisis. Entonces, el pensamiento número 5 dijimos que era ¿qué? Entonces la serpiente dijo a la mujer, que está en el versículo 4. ¿De quién es este pensamiento? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo pensó primero en su mente y luego lo escribió? ¿O lo dijo? ¿Cómo? Moisés. Ya cuando digo Moisés, ¿tiene que ser tiempo qué? Pasado. Tiempo pasado. Porque Moisés está escribiendo 1400, 2600 años después que de lo que se llevó a cabo allí en esta narración. Entonces, regresando a la pantalla, a ver, la respuesta para pensamiento número 5 es tiempo pasado. Ok, vamos a pensamiento número 6.
la última parte del versículo 4 dice que, y 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Disculpen, ¿cómo ven ustedes ese? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Futuro. ¿Cómo? Futuro. Futuro. Ok, hay unos que dicen futuro. Bueno, tiene los dos. Disculpen. ¿Tiene los dos? ¿Cuál otro? Tiene presente, futuro. ¿Presente y futuro? Sí. ¿Alguien más? ¿Cómo están analizando esto, hermanos? Tenemos que ver qué. Los verbos. Tenemos que ver los verbos. Entonces vamos a regresar al versículo 4. No moriréis. Tiempo futuro. ¿Qué le está diciendo la serpiente a la mujer? No va a pasar nada en el futuro. Ese es el verbo, es el tiempo del verbo. Sino que sabe Dios. ¿Qué sabe? ¿Sabía Dios? ¿Sabe Dios o sabrá Dios? Sabe, tiempo presente. Que el día que comáis, tiempo futuro, de él serán, es otro verbo, serán, ¿verdad? Tiempo futuro, abiertos vuestros ojos, y seréis, tiempo futuro, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo es un participio que le nombran en el hebreo. Entonces, en este análisis podemos decir que el tiempo es presente y futuro. Vamos a ver la pantalla. Pensamiento número 6 viene a ser futuro y presente, o presente y futuro. Ok, vamos a seguir con el pensamiento número 7. Y vio, noten ustedes, vamos a comenzar el versículo 6. ¿Qué vimos hace un momento del versículo 6 al versículo 9? Que todo es escrito en pasado por nosotros. Ok. Cuando hacemos un análisis gramatical, exegéticamente hablando, tenemos que poner atención porque si yo hablo en mi tiempo, yo soy Moisés, ¿verdad? Me voy a eyectar como Moisés. Yo estoy escribiendo en tiempo pasado. Dijo, respondió, ¿verdad? Pero si yo cito a alguien en mi pensamiento, de entonces cambia el tiempo. Vamos a ver. Especialmente, esto lo vimos en el pensamiento número 6, pero vamos a ver del versículo 7, del pensamiento 7 hasta el 14. Hay en esta conversación, en esta pensamiento, en esta narrativa de Moisés, versículo 6 hasta el versículo 9, que indique que él cita a alguien, a otro personaje que está allí en esta narrativa. Hay una indicación. Esta pregunta no está en el examen, pero otra vez es para hacer análisis. Hay en la narración del versículo 6 hasta versículo 9, primera parte del versículo 9, hay en esa narrativa una indicación que Moisés cita verbalmente a otro de los personajes. Cita a la mujer. ¿Dónde cita a la mujer? ¿Dónde dice la mujer dijo? Fíjense como... Okay, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Quién dijo eso? Entonces no está citando a la mujer. Y dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Quién dijo eso? No dijo la mujer, ay, está bien sabroso, ¿verdad? No está citando a la mujer Moisés. Está dando un ¿qué? Comentario, una descripción de los pensamientos de Eva, de sus sentimientos,
de su comportamiento. ¿Se acuerdan que estudiamos eso, hermanos? Vimos que esos eran los pensamientos ¿de quién? De Eva. ¿Cómo sabía Moisés los pensamientos de Eva? Está inspirado por Dios. Eva está pensando ¿qué? Ay, ese árbol está muy bueno. Y luego dice que lo comenzó a codiciar. ¿Cómo sabía que tenía ese sentimiento de codiciar? Está inspirado, pero no está citando. Entonces, Moisés, hermanos, entra a la mente ¿de quién? De Eva, inspirado a los sentimientos de Eva. Y ve el comportamiento que resulta. ¿Se fijan ustedes? Y ese es el proceso, hermanos, que habla Santiago. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 1, el proceso del pecado. Que primero uno, ¿qué? Viene a ser atraído, lo ve y luego lo codicia y de repente se mete uno en el pecado. Es el mismo proceso que estamos viendo aquí. Lo interesante es que Moisés pudo penetrar, ¿verdad? El pensamiento y los sentimientos de Eva sin haberla conocido, ¿verdad? Y no, fíjense la pregunta, porque estamos haciendo análisis, ¿verdad? Exegéticamente de esta conversación. Cuando Moisés dice que la mujer vio el árbol comer, que era agradable de los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, alguno de los personajes en esta narrativa, versículo 1 al 10, dijo eso. Aparte, porque sabemos que Eva lo pensó y lo sintió, ¿verdad? Aparte de Eva, hay otro personaje que indique, según Moisés, hay otro personaje que pasó por esta experiencia que describe Moisés. ¿De quién? De Eva, ¿verdad? ¿Hay alguien más? ¿Dónde dice? ¿En el 10? No hay. ¿Dónde dice Moisés? Y Adán vio también el árbol y era muy codiciable y bueno para comer y lo comió. ¿Dónde dice eso Moisés? No hay. ¿Ven? Cuando uno hace exégesis, hermanos, tenemos que solamente pensar, otra vez, intereyectarnos con el personaje ahí, ¿verdad? Si yo soy Eva y ustedes son Moisés, yo estoy hablando de Eva en el 4004 antes de Cristo. Y yo soy, ustedes son Moisés, están hablando de mí. Bueno, dije yo, verbalmente, oh, qué suave está ese árbol. Dijo Eva, oh, yo verbalmente, dijo Eva, yo lo estoy codiciando a ese árbol, dijo eso. Entonces, en el año 404 antes de Cristo, cuando estaba Dios, 4004 antes de Cristo, cuando estaba Dios, los cuatro personajes, Dios, el hombre, la mujer y Satanás, no hay ninguna indicación de nadie que verbalmente dice, yo estuve viendo ese árbol y comencé a codiciarlo y luego, yo me lo comí. No hay nadie. Moisés narra por lo menos el pensamiento y sentimiento de ¿quién? De Eva. Lo estaba pensando y luego esos pensamientos de ella, esos sentimientos lo llevaron ¿a qué? A comer el árbol. Ese es hacer exégesis, hermanos, de esta conversación. Ok, vamos a seguir, hermanos, del versículo 6 hasta el versículo 9, que son el pensamiento 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Todo va a ser tiempo pasado. Vamos a ver la pantalla para que veamos esto. Vamos a ver el pensamiento 7. Todavía es Moisés hablando, ¿verdad? De lo que estaba pensando, sintiendo y haciendo Eva. También pensamiento número 8, que ya ustedes deben de tener escritos. Pensamiento número 9. Vamos a ver el pensamiento 10. Todo es pasado. Tiempo pasado. ¿Cómo sabemos nosotros
y luego ahí está hasta el pensamiento 14, son palabras de Moisés. Vamos a regresar al texto. ¿Cómo sé yo que Moisés está hablando tiempo pasado y él no experimentó esa historia? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo saben ustedes como intérpretes de esta narrativa? ¿Cómo saben ustedes como intérpretes que Moisés escribió en el pasado? Y por eso escribe en el pasado porque él no estuvo allí, no experimentó esa historia. Solamente narra, da su comentario inspirado. ¿Cómo lo sabemos? Del versículo 6 al versículo 9. ¿Qué me indica eso? ¿Qué son las palabras que me indican que algo se escribió, en el caso de Moisés, exclusivamente esta narrativa, que Moisés escribió en el pasado y no experimentó lo que está pasando allá en Génesis capítulo 3, 1 al 10? Nomás narra como con comentario. ¿Qué son las palabras que me indican eso? ¿Qué son las palabras que definen? ¿Cuáles son los verbos, hermanos? La palabra vio, al punto de vista de Moisés, él escribió en el pasado. ¿Cuáles palabras indican que él escribió en el pasado? Vio, era, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó, Dios tomó, comió, podemos seguir, fueron, verso 7, estaban desnudos. Yo más estoy viendo aquí varios, oyeron, versículo 8, escondieron, se escondieron, versículo 8, pasearon, verso 9, mas Jehová Dios llamó y lo dijo, ¿verdad? Hasta allí. Hasta allí. Llamó y dijo, todos son pensamientos de Moisés, tiempo pasado. Los verbos me indican a mí que esta narrativa de Moisés la estaba hablando inspirada, como ya hemos dicho. Vamos ahora enseguida. Sería pensamiento número 15. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Presente? ¿Pasado? ¿Futuro? Presente. ¿Hay una palabra o palabras que definan la respuesta que ha dado, que es presente? ¿Cuál palabra? Estás. ¿Dónde estás tú? Entonces la palabra, el verbo sería estás. ¿Dónde estás tú? El dónde es un pronombre interrogativo. Entonces aquí está, ¿dónde estás tú? La palabra estás está en tiempo presente, ¿verdad? La pantalla dice, Presente progresivo. si estamos viendo el griego. En el hebreo es otra cosa. Bueno, no quiero entrar en el hebreo. Ahí está, pensamiento 15 en la pantalla dice presente. Ok, ahorita vamos a entrar al pensamiento 16, 17. Eso es interesante porque aquí uno de nuestros intérpretes ha dicho que es en el tiempo, ¿cómo dijiste, hermano? Presente progresivo. Si recuerdan ustedes que el hebreo no tiene tal cosa. El hebreo habla, realmente, ¿sabían ustedes que el hebreo no tiene tiempo pasado, presente ni futuro? ¿Se acuerdan que estudiamos hebreo? El hebreo se concentra más en la clase de tiempo, no en lo que nosotros llamamos la gramática, ¿verdad? El tipo de tiempo que es. Bueno, esa es otra cosa. Lo bueno que tenemos buenos traductores de las versiones para saber cómo usar el hebreo y traducirlo al español. Y la traducción está bien hecha. Ok, pensamiento número 16. Y él respondió, ya saben, hermanos. ¿Quién dijo estas palabras? Si Moisés las dijo, está
2600 años, ¿verdad? Hablando del pasado. Entonces sería tiempo pasado. La pantalla dice, ahí está, tiempo pasado. Ok, vamos bien. Ahora vamos a ver el último pensamiento. ¿Quién dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién dijo esas palabras ahí en el versículo 10? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién dijo esto? Las dijo Adán. ¿Cuándo dijo estas palabras Adán? ¿Qué año? 4004 más o menos antes de Cristo. ¿En qué tiempo las habló? Gramatical. Ok, hay unos que dicen pasado, otros dicen que... Miren, léanla. Oí, ahí está el verbo. Para determinar el tiempo tenemos que ir a dónde, hermanos. A los verbos. A los verbos. Aquí está en presente pasado. Presente pasado. Ok, vamos a ver los verbos. Oí, ¿qué es el tiempo? Pasado. Tu voz en el huerto. Tuve. Pasado. Pasado, tuve miedo porque estaba Pasado. desnudo y me escondí. Pasado. ¿Cuántos verbos? 1, 2, 3, 4 verbos. Todos están en el pasado. Dije yo, fíjense hermanos, al punto, fíjense cómo quiero que me haga una exégesis de esta pregunta. Al punto de vista de Moisés, este pensamiento, esta conversación del hombre con Dios, está en tiempo, al punto de vista de Moisés, esta conversación del hombre, de Adán con Dios, está al tiempo pasado. Me acaban de decir, ¿verdad? Todos esos verbos son pasado. Fíjense, al tiempo de vista de Adán, lo que él dice está en tiempo. No está en tiempo presente. Los verbos siguen siendo, ¿sí, hermano, allá? ¿Qué dijo el hermano allá en Little Rock? Todavía. Tiempo pasado. ¿Ve? Moisés escribe literalmente, verbalmente lo que dice el hombre, ¿verdad? Entonces, al punto de vista de Moisés, él tiene que escribir lo que dice, él no puede cambiar lo que dijo el hombre, ¿verdad? Al punto de vista de Adán, él está hablando cuánto tiempo histórico. Piensen en eso. Porque si usa tiempo pasado, quiero que vean, hagan este análisis. Aquí tenemos a Moisés, ¿qué año? 1406 más o menos antes de Cristo. Él está hablando del pasado como 2600 años antes, ¿verdad? Él habla en tiempo ¿qué? Pasado. Si hago yo una pregunta y me digo, háganme un análisis del tiempo cronológico en que se habló Moisés y la narrativa de Génesis 3. ¿Cuántos años? 2600. Adán usó tiempo pasado. Háganme un análisis. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde cuando Adán dijo eso en el pasado? 3 días. ¿Un día? Tenemos opción, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, este evento, versículo 1 al 10, bueno, sigue extendiéndose, ¿verdad? Pero yo estoy usando el versículo 1 al 10. Esta conversación entre estos personajes, ¿se llevaron días o horas o tal vez minutos? ¿Posible? ¿Cuál? ¿Horas? También. ¿Horas? Es una... la respuesta que daban uno al otro, ¿se llevaba horas o era algo, así como estoy hablando a usted y usted me responde?
Es una conversación que llaman, ¿verdad? Bueno, le llaman a veces conversación rápida. También se le llama conversación progresiva. Lo que estabas hablando del hebreo, el griego está más claro en eso porque dice que es algo continuo. Está lo que llaman yucapuestos, que están todos los pensamientos puestos. No hay mucho tiempo entre un pensamiento y el otro, una conversación y el otro, no hay mucho tiempo. Entonces podemos decir que lo que dice, al punto de vista de Adán, lo que dice él que le dio miedo, que oyó su voz, el huerto, y tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién más dio comentario de esto que dijo Adán? Ya que le estoy diciendo, háganme un análisis. ¿Quién más dijo, explicó, comentó esto que dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién más dio comentario, explicó esto? La hermana dice que Moisés. Bueno, podemos decir que Dios se lo dijo a Moisés. Puede ser Dios también, pero ya alguien en carne y hueso. La hermana dice que sería Moisés. ¿Por qué Moisés, hermana? ¿Dónde? Si estás haciendo un análisis y me dices que Moisés, este análisis tiene que venir ¿de dónde? De la Escritura. No puedo yo dar un comentario, no puedo hacer una exégesis, una interpretación, solo que se diga allí. Como intérpretes, ¿quién más? ¿Dónde dice esta narrativa que se comentó de lo que dice allí Adán? Bueno, sí, es Moisés. Pero ¿dónde se comenta? En ningún lado. No hay ningún lado. ¿Qué dice el verso 7? Entonces, ¿este es quién? Este es Moisés hablando. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas, higueras y se hicieron delantares. ¿Y qué dice el versículo 10, Adán? Ay Dios, pues oí tu voz, ya hablando personalmente. Moisés está hablando de los dos. Pero Dios habla ¿con quién? Con Adán. Y él dice, pues yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo mismo que dice el versículo ¿qué? Versículo 7. ¿Verdad? Entonces, ven hermanos, que Moisés da ¿qué? Un comentario inspirado y luego más adelante él nos da las palabras verbales de Adán por lo que dice acá. Es como Dios diciéndole a Moisés, mira, quiero que des este comentario que empezó allí, pero escribe también lo que dijo Adán y va a complementar. Hay corroboración, ¿verdad? De lo que dice Adán, versículo 10, con lo que dice Moisés en su comentario, versículo 7. Hermano, ese es exégesis. ¿Por qué es importante hacer este exégesis? ¿Por qué es importante para ustedes? Porque es la misma forma de sacarle provecho a las palabras. Ok. El hermano dice sacar provecho a las palabras. Pero otra vez, hermanos, exégesis tiene varios puntos. Uno de ellos es hacer más vivaz. Hacer ver la esencia de las conversaciones. ¿Qué es lo que está pasando ahí literalmente? Con eso en mente, hermanos, yo puedo ahora escribir y decir ciertos comentarios también de esa narrativa, de esas conversaciones, ¿ven? Si alguien en una clase me llega a preguntar a mí, ¿cómo sabía Moisés que se fueron abiertos los ojos de ambos? Bueno, nosotros como intérpretes decimos, bueno, porque Moisés está hablando inspiradamente del pasado y sabía exactamente las conversaciones de quién. De Adán y Eva, Dios y Satanás. Ok. Con eso hemos visto, hermanos, cómo se hace un exégesis analítico
de la historia. Ahora vamos a entrar, para finalizar aquí este estudio de Génesis 3, una exégesis analítica del significado. Y esto trata, hermanos, ahora ¿con qué? Con la cronología, exégesis cronológica, los eventos, ¿se acuerdan? Exégesis cronológico no trata con fechas, días, meses, trata con ¿qué? La cronología de los eventos. Ya hemos estudiado esto. Vamos a pensar en esto, hermanos. Según ustedes, ¿qué sería el evento general? ¿Qué se le viene a ustedes en la mente? Versículo 1 hasta el versículo 10. Porque hemos dicho, hermanos, que un evento general que se le da un título. Algo que yo leo, versículo 1 hasta el versículo 10, digo, en pocas palabras de esto está hablando. ¿Se le vienen a ustedes unas ideas? ¿Cómo no? Ok. La desobediencia de Adán y Eva. Ok, la desobediencia de Adán y Eva. El pecado del hombre. ¿Cómo? Esa es la que da La caída del hombre. Hay muchas ideas aquí. Lo que trata de hacer uno, hermanos, en el evento general. El evento general es la narrativa que estamos estudiando, 1 al 10, ¿verdad? Se le da un título a esta narrativa, 1 al 10. Y lo que tenemos que hacer es como, en pocas palabras, decir todo lo que está aquí, en esta narrativa. Fíjense en la pantalla, yo, para el evento general, puse las consecuencias del engaño de Satanás, versículo 1 a Dios. Porque, y si sigo versículo 11, 12, 13 y 14, vemos las consecuencias y lo que va a pasar hasta en el futuro, ¿verdad? Pero aquí nomás me estoy concentrando hasta el versículo 10. Ese es el evento general. Este es el título que yo le doy. Algunas versiones tienen sus propios títulos. A mí no me gustan. A mí nomás me gustan las mías. Ya estudiamos que los títulos no son inspirados. Si su Biblia tiene ahí un título, la mía, la versión del 60 dice desobediencia del hombre. ¿Verdad? Ese es un título humano, no es inspirado. No hago nada mal de escribir aquí las consecuencias del engaño de Satanás. Y lo pongo arribita donde dice verso 3, ahí pongo las consecuencias del engaño de Satanás. Para mí es mejor que lo que escribieron esta edición, los traductores de esta edición pusieron desobediencia del hombre. Está bien, pero es no más que un título. Mi título para este estudio sería ese. Ahora tenemos que entrar a los ¿qué? Eventos específicos. Vamos a ver la pantalla. A los eventos específicos. Yo tengo varios aquí. Noten ustedes, diálogo de la serpiente y la mujer, versículo 1 al 5. ¿Ven ustedes eso allí? Realmente es un diálogo. Y Moisés narrando, ¿verdad? Con su comentario. Versículo 1 hasta el versículo 5 es un diálogo entre la serpiente y la mujer. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Leo todas esas palabras, hermanos, y llego a un pensamiento mío personal. ¿Ven? Si seguimos viendo ahí la pantalla, noten ustedes. La tentación de la mujer sería el versículo 6. La tentación de la mujer, versículo 6. Recuerden que estos son ¿qué? Mis propios divisiones, ¿verdad? Ahora, ¿siguen ustedes viendo ahí la pantalla? Descubrimiento de Adán y Eva. Sería versículo 7. Reacciones de Adán y Eva, versículo 8. ¿Quién está dando esas reacciones? Ahí en el versículo 8. Moisés. ¿Ven? Pero otra vez, esos eventos que Moisés mismo está ¿qué? Moisés mismo está dando ¿qué? Este evento aquí, y luego este evento acá, y luego este evento de esta manera. Noten ustedes
Enseguida, llamamiento de Jehová a Adán, versículo 9 y versículo 10. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos nosotros lo que figuramos como conversaciones o tomamos pensamientos que en este caso como Moisés pone, ¿verdad? Pensamientos en secuencia de lo que estaba pasando en esta narrativa. Hicimos un tipo de bosquejo que después vamos a ampliar todavía más. Entonces, si ustedes ven la pantalla, más o menos, hermanos, ahí está una exégesis cronológica con su evento general y los eventos específicos. No es la familia de José en Egipto. Este es otro error allí tipográfico. ¿Son las consecuencias de qué? Las consecuencias del engaño de Satanás. Bajo ahí cada secuencia es el diálogo de la serpiente y la mujer, la tentación de la mujer, descubrimiento de Adán y Eva. Y ahí están los versículos. Reacciones de Adán y Eva, versículo 8. Y luego, versos 9 y 10, llamamiento de Jehová. Lo que vemos entonces es simplemente, hermanos, lo que podemos decir final, como un punto final a la exégesis analítica del significado de la narrativa. ¿Qué significa para ustedes como intérprete? ¿Qué significa para mí como intérprete? Versículo 1 al 10. Eso se determina por la ¿qué? Exégesis cronológica. Entonces veo yo, hermanos, que esto me da a entender a mí, estos son mis pensamientos, estos mis pensamientos, mi interpretación de esta narrativa. Consecuencias, la conversación, el diálogo, el descubrimiento de Adán y Eva, reacciones de Adán y Eva, cómo Dios llama a Adán. Esta es mi interpretación de esta narrativa. ¿Se fijan ustedes? Esta es mi interpretación. Esto que yo acabo de decirles a ustedes, estos eventos, están escritos allí en Génesis 1 al 10. ¿Verdad que no? No. Es mi interpretación exegética, haciendo un análisis de esta narrativa. Ese es exégesis, hermanos. En la siguiente clase vamos a entrar a una etapa más, ya mucho, mucho más profundo.